En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, buen amanecer. Llegamos al jueves 26 de marzo. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Gracias por estar allí, siempre presentes y solidarios, y ofreciéndonos ese respaldo y esa audiencia tan significativa. Estamos dándole apertura a las 6 de la mañana, ¿no? Como es usual en esa primera emisión. Y de una vez invitarles a que participen, se vinculen, hagan sus contactos y envíen sus mensajes. Al final de cuentas son pues siempre reflejados al final de la primera parte. Bueno, un número de ellos, porque son muchos y el tiempo pues no nos permite. Pero además las denuncias sobre servicios públicos muy importantes para ser enfrentados, bueno, y tratar de ser solucionados por las autoridades como es su deber y su obligación. Bueno, la dirección de la red social Instagram es la siguiente. Siempre la recordamos desde la apertura, _noticiero Televen. Ténganla en cuenta siempre para el envío de sus mensajes. Vamos con nuestro resumen, luego ese repaso por los titulares de la prensa nacional y el desarrollo pues con diferentes segmentos que tenemos preparados para todos ustedes y luego, bueno, los detalles de la primera emisión. Vamos entonces a asumir nuestra responsabilidad desde este momento. Comencemos con algo importante. Bueno, ayer hubo una cita virtual, lo habíamos adelantado en la emisión, donde participó la encargada de la Presidencia de la República, la reunión de Miami, donde convergieron pues importantes líderes internacionales, líderes empresariales, representantes de empresas. Hubo una exposición de la encargada de la Presidencia de la República haciendo pues un repaso de acuerdo a los números y cifras oficiales, que son las que presentó, sobre el desenvolvimiento de la economía venezolana, sobre su dinámica, sobre pues su crecimiento durante un número significativo de trimestres, en fin, y expuso que estaban las puertas abiertas para la inversión y para la presencia pues del capital internacional con las garantías necesarias. Claro, fue una exposición mucho más extensa. En el desarrollo mismo de esta primera emisión del Noticiero de Televen, pues vamos a tener algunos otros detalles. Pero en este caso, pues es importante ese contacto internacional. Sin embargo, no pudo porque no se registró debidamente, no pudo atender preguntas, porque dentro de la dinámica de esta reunión, de este foro económico tan importante, este foro de inversionistas, los ponentes tenían que recibir preguntas e intercambiar, pero bueno, terminó la exposición y repentinamente se cortó pues la transmisión y el contacto y no hubo mayores detalles del por qué esto había ocurrido. Eso lo reflejaron los organizadores, que lamentaban pues que no hubiese habido respuestas, pero es importante por la exposición que allí se realizó. Así que bueno, esperemos también algunas otras reacciones sobre los números, las cifras, los detalles que ofreció pues el gobierno venezolano ante este importante foro. Mientras tanto, eso ocurría vía virtual desde Miami. Aquí en Venezuela la encargada de negocios o responsable diplomática de la delegación de los Estados Unidos en Venezuela, la señora Laura Dogu, recibió a un grupo también significativo de inversionistas de los Estados Unidos que están interesados, que están a la expectativa, que esperan señales y orientaciones sobre cómo se va a realizar todo este proceso de reacomodo de la economía venezolana. Se entiende así. Dijo la señora Laura Dogu que el capital privado de los Estados Unidos va a cumplir un papel importante en la recuperación de la economía venezolana. Eso en términos generales fue la reseña que se acompañó pues por videos y gráficas que ofreció la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país. Importante entonces, hay que saber cuáles serán luego las respuestas y la determinación que puedan tener estos inversionistas de los Estados Unidos
algunos a regresar, que ya estuvieron en el país, y otros que serán novedosos en el espacio venezolano porque antes no habían hecho inversiones. Esperemos el momento y las buenas noticias en ese sentido. Mientras tanto, dentro de lo que es pues el desarrollo de la actividad cotidiana en nuestro país, ayer se realizaron nuevamente algunas marchas, concentraciones en diferentes ciudades del país, exigiendo mejoras de carácter laboral, de carácter salarial, una mejor decisión que se pueda tomar para mejorar el ingreso de los trabajadores venezolanos. Quienes llevaron y tomaron iniciativa, quienes estuvieron a la vanguardia en estas movilizaciones que hubo, repito, en varias ciudades del país, fue el sector magisterial, el sector de los maestros y profesores que están exigiendo, bueno, mejoras importantes que son necesarias en este caso y también pues un reajuste de la tabla salarial y el respeto a los convenios colectivos. Se está anunciando, por cierto, una marcha mucho mayor para el jueves 9 de abril, en este caso después de la Semana Santa, claro. Para el jueves 9 de abril en la capital de la República y probablemente también esto repercute y se repita en otras ciudades venezolanas. Marcha donde van a coincidir los trabajadores, los gremios, los sindicatos y también los estudiantes que están exigiendo pues en apoyo mejoras salariales para los trabajadores venezolanos. Los trabajadores, por cierto, del sector universitario también han tomado la iniciativa y están participando en la organización de esta nueva marcha en la capital de la República. Bueno, seguimos. Otras informaciones importantes. Ayer en su habitual programa de los días miércoles en la televisión estatal, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se refirió al tema de la ley de amnistía, advirtiendo a aquellas personas que están en el exterior, aquellos que se fueron al exilio, vinculados al mundo político venezolano y que quieran recibir los beneficios de esta ley, tendrían que ponerse debidamente a derecho. Insistió en ello. Algunos, por razones que, bueno, ya muchos conocen, no van a poder recibir los beneficios porque consideran, pues, en el gobierno y en los tribunales de justicia en última instancia, que no son, digamos, personas que pudieran verse privilegiadas con la decisión o lo que contiene la ley de amnistía, porque bueno, han participado en acciones conspirativas, han provocado y promovido hechos de violencia, han promovido y provocado también con exhortaciones a una incursión militar. Bueno, esto forma parte de este intenso debate político que se mantiene en el país. Ese fue el planteamiento que hizo entonces en su programa de televisión el ministro de Interior y Justicia, que se pongan a derecho para evaluar cada uno de los casos. De todas formas, hay que recordar que hace 2 días también la Asamblea Nacional, y lo anunció el presidente del Poder Legislativo, Jorge Rodríguez, extendió el plazo de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía por 30 días para evaluar cada uno de los casos, no solamente los venezolanos, sino que probablemente los del exterior. A su vez, los familiares de detenidos políticos, sobre todo los que están en el Rodeo 1, están denunciando una situación irregular donde dicen que hay graves problemas de salud en muchos de los detenidos y están esperando una decisión, también acogiéndose a los beneficios de la ley de amnistía para que estas personas puedan ser liberadas. Hay mucha angustia, hay una reseña y un reflejo en este caso pues que se tiene y bueno, acompañándoles allí también a los familiares están organizaciones no gubernamentales quienes están exigiendo pues que esta situación pues se acelere todo el proceso de liberación de detenidos, pero muchos piensan, voceros de estas ONGs, que va muy lentamente todavía. Sin embargo, las cifras oficiales indican que hay pues un número bien significativo de personas que se están y se han visto beneficiadas por la ley de amnistía. Son contrastes de opiniones entre lo que manejan familiares y organizaciones no gubernamentales y lo que, por otra parte, va reflejando el gobierno con sus cifras. Bueno, regresemos al tema económico, importante porque ayer, por ejemplo, el director ejecutivo de Shell,
decía en este foro económico que se está desarrollando en Houston, donde han participado también importantes líderes empresariales, que tienen la disposición de invertir en Venezuela con mayor, digamos, amplitud, en gas y muy probablemente también en petróleo como tal, pero necesitan mayor claridad. Insistió en que debe haber certeza, precisión jurídica, que tienen que corregirse algunas situaciones de carácter legal vinculadas a leyes que pues son las que marcan la pauta en el negocio petrolero, y eso sería muy importante para que entonces esa inversión que anuncian pudiera realizarse y pudiera extenderse. De la misma forma se expresaba el director ejecutivo de ConocoPhillips hace 2 días, creo que también lo reseñamos aquí en la primera emisión. Necesidad de cambiar, digamos, el orden tributario, el tema fiscal. Esto requeriría algo adicional a lo que fue la reforma de la ley de hidrocarburos, que la consideran aún incompleta para poder entonces establecerse en el país con seguridad y claridad, donde, bueno, las partes involucradas puedan tener beneficios, tanto el Estado venezolano, la nación venezolana, como también las empresas que van a invertir. Se conoció que en el país se encuentra una delegación de Exxon, una importantísima transnacional del petróleo, de las más grandes. Bueno, el propósito es, bueno, evaluar el mercado, ver las condiciones, observar si es posible entonces realizar inversiones también que se sumen a las de otras empresas estadounidenses y de otros países que tienen el propósito de involucrarse, de reinsertarse nuevamente o insertarse por primera vez en el negocio petrolero venezolano, invertir y obtener beneficios, como también los beneficios los recibiría la nación venezolana. No hay alrededor de esto pues una información adicional. Vamos con el tema de la escogencia en esta misma semana, ¿no? Hoy es un día ya que pudiera ser decisivo, del fiscal general de la República, del nuevo fiscal y del nuevo defensor del pueblo. Se expresaba ayer, pero a nivel internacional, la relatora especial para este tipo de temas, la relatora especial de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, señalando que la escogencia, por la importancia y el relieve que tienen estos cargos, la escogencia debería hacerse de manera transparente, sin cortapisas, sin inclinaciones ni políticas ni ideológicas. Eso es lo que pues ofrecía como declaración la relatora especial de Naciones Unidas para temas como este, ¿no? Bueno, otra información importante es que se conoció que hubo un nuevo ataque ayer, lo anunciaba el Departamento de Defensa o de Guerra, como lo llaman ahora, de los Estados Unidos, un nuevo ataque sobre una narcolancha. Mueren 4 personas, fueron llamadas narcocriminales, así fueron calificadas. Mueren 4 personas que iban, al parecer, trasladaban drogas en ese sentido. Se presentó un video, que suele ocurrir, un video desclasificado, para anunciar este nuevo ataque que forma parte de la lucha, de acuerdo al argumento del gobierno de los Estados Unidos, contra el tráfico de drogas. Bueno, temas internacionales hay muchos también. Vamos a comenzar por Irán. Este asunto está complejo porque ayer en una reunión del Partido Republicano, Donald Trump decía que sí se está conversando. Lo que pasa que no quieren aceptar ni quieren que se sepa claramente en Irán las personas que negocian por temor a que puedan ser asesinados, no quieren aceptar que están reuniéndose y negociando con los Estados Unidos, que llegará el momento, pero que la guerra está ganada. Claro, Estados Unidos, a través de Pakistán como intermediario, entregó un documento con 15 puntos que el gobierno iraní, de acuerdo a la reseña de los medios de comunicación de ese país, considera inaceptable. Que no hay negociaciones, decía el vocero del Ministerio de la Defensa, no hay negociaciones con los Estados Unidos. La guerra la determina y el fin de ellas es Irán. Sin embargo, bueno, continúa como tal, continúan los bombardeos. Muy probablemente, si este plan de los Estados Unidos no lo aceptan, va a profundizarse esa guerra. Y el propio Donald Trump decía que van a ser mucho más duros y más severos los bombardeos que realiza junto con Israel, que también sigue pues en su guerra particular con Irán y también con grupos fundamentalistas adscritos y simpatizantes o comprometidos con el gobierno fundamentalista
de Teherán. Esto ocurre en el sur del Líbano, donde hay también pues, una guerra que se está desarrollando. Tenemos información de Colombia. El presidente Petro insistía en que la causa del accidente donde mueren 69 militares en el Putumayo hace días atrás es producto de un transporte antiguo como era ese Hércules 130 y que eso fue un factor determinante. No ofreció mayores detalles ni ofreció mayores pruebas y esto levantó pues la opinión de factores políticos acusando a Gustavo Petro de ser un irresponsable, de no tener claridad, que cómo se le ocurre decir estas cosas si todavía no se ha desarrollado la investigación como tal. En fin. Bueno, desde Cuba, una entrevista del presidente de ese país, Miguel Díaz-Canel, dice que están dispuestos a ceder en algunos espacios económicos, de acuerdo a la presión que está ejerciendo los Estados Unidos, pero que no van a cambiar su sistema político, que es inaceptable cambiar el sistema político rígido y estricto que tiene pues, el régimen cubano, como tampoco aceptar cosas que puedan perturbar la soberanía y la independencia de la isla. Por otra parte, también se conoce que hubo una decisión de un tribunal en Los Ángeles donde obliga a Meta y a YouTube a indemnizar por una demanda que se colocó allí, donde se les señala y se les acusaba de promover la adicción de los jóvenes, creando perturbación en salud para los jóvenes de los Estados Unidos, bueno, eso y para jóvenes del mundo. Bueno, tendrán que indemnizar económicamente y tendrán que tomarse algunas decisiones para restringir, digamos, el acceso. Esto forma parte de una decisión muy controversial. Y también desde Inglaterra tenemos que Sarah Mullally se convierte en 500 años de la Iglesia Anglicana en la primera mujer en convertirse en líder espiritual. Esto levantó una polvareda, sobre todo en los grupos más conservadores. Es el arzobispo de Canterbury y fue como tal a asumir su cargo delante del príncipe Guillermo y también del primer ministro del Reino Unido. Bueno, en deportes comenzaron las grandes ligas, el primer partido pues se registró, es importante en este caso. Y bueno, aparte de todo ello, hubo también alguna otra información ocurrieron otros hechos y algunas otras informaciones en el área deportiva que reseñaremos para todos ustedes. Hoy hay partidos amistosos y comienza en fútbol internacional y comienza el proceso de repesca para tener los 4 últimos equipos que van a participar en el Mundial de Fútbol, Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, esto en términos generales. Quiero recordarles también que este viernes el noticiero en su primera emisión cede su espacio por señal abierta a la transmisión del encuentro FIFA Venezuela y Trinidad-Tobago. Eso va a ser en Uzbekistán. Pero nuestra transmisión estará en vivo para toda nuestra audiencia por Televen Stream y también por Instagram Live. Bueno, un amanecer de deportes y noticias. Televen, recuerden, está en todo. Les recuerdo también la dirección de la red social Instagram, _noticiero Televen. Titulares, prensa nacional, regional, internacional, el registro del tiempo y también un resumen de lo que ustedes nos envían. Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Y Adrián. Buen día. No me dijeron que Ricardo no estaba. Buen día, y caballeros. Yo medio lado aquí, no vi que era Adrián. Bueno, buen día, Adrián. Carlos. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este jueves 26 de marzo de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, preparamos con mucho respeto para todos ustedes. Adrián, madrugaste un poco más hoy, bienvenido. Sí, unos 3-4 minutos antes llegué al canal. Buenos días, Gaudí, y buenos días, Carlos. Como siempre, un gusto compartir esta jornada informativa con ustedes y con ustedes, señores televidentes. Muy buenos días. Ya saben que pueden conectar con nosotros en nuestras cuentas activas, en Instagram, estamos ahora en TikTok también, ¿no? Y nuestro Instagram, en nuestra aplicación Televen Stream, que es maravillosa, simplemente uno se conecta y ve en vivo pues todo lo que sucede en Televen.
también en YouTube. Pueden ver las distintas emisiones del noticiero. Allí van a estar para que ustedes revisen y por supuesto vean al detalle todas las informaciones de su interés. Bueno, Adrián, es un día repleto de noticias. Ya Carlos hacía un completo resumen. Nosotros por lo pronto nos vamos a la mesa de transmisión a compartir con toda la audiencia los titulares de la prensa nacional, regional e internacional. También más adelante la sección del tiempo y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra red social Instagram, que es la dirección, se la recordamos, el _noticiero Televen. Le decimos al señor director que... Bueno, ruede coletilla. Nos vamos. Iniciamos como siempre esta jornada compartiendo con ustedes titulares que destaca nuestra cuenta en Instagram. Uno de ellos es el siguiente: presidenta encargada destaca crecimiento del sector hidrocarburos en el país. Reseña esta nota que esto lo hizo durante su intervención virtual, de manera virtual en la cumbre Prioridad de Iniciativas de Inversión Futura en Miami, Estados Unidos. Destacó los avances de Venezuela en inversión productiva y la recuperación de la industria de hidrocarburos. Asimismo, la mandataria señaló la importancia de crear entornos positivos que garanticen la seguridad jurídica para la llegada de inversores y destacó que en el país se han implementado mecanismos para respaldar la seguridad comercial. Muy bien, seguimos entonces con la cuenta en Instagram del noticiero. Laura Dogu se reunió con inversionistas y empresas estadounidenses en Caracas. Ahí tienen ustedes la fotografía. Dogu informó que esta semana se reunió con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses que se encuentran en Caracas para conocer de primera mano las grandes oportunidades que ofrece nuestro país y así formar parte de la transformación económica. Dogu indicó que el sector privado de Estados Unidos desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera. Gobierno venezolano rechaza pretensión de privatizar industria petrolera. El Ministerio del Poder Popular de Hidrocarburos emitió un comunicado este miércoles y allí rechazó declaraciones sobre una posible privatización de los recursos energéticos del país. Calificó estas intenciones como un acto antinacional que atenta contra el artículo 12 de la Constitución de la República, el cual establece que los yacimientos de hidrocarburos son bienes de dominio público y por tanto propiedad inalienable e imprescriptible de la nación. Seguimos en la cuenta Instagram de El Noticiero. Ahí tienen ustedes la imagen. Estados Unidos trasladó $100 millones en oro desde Venezuela. Estarán destinados, este dinero estará destinado a inversionistas o inversiones industriales, según afirmó el secretario de Interior estadounidense Doug Burgum. El funcionario destacó que no se había registrado envío de metales preciosos entre ambos países en más de 20 años. Repsol prevé triplicar producción de crudo. El grupo energético español espera llegar a los 150.000 barriles diarios en los próximos 2 años. Esto, pues, esta pretensión de triplicar su producción de crudo en Venezuela. La información fue dada a conocer por el director general ejecutivo de exploración y producción de la empresa, Francisco Gea, al margen de una conferencia energética celebrada en Houston. Tragedia en Asia, autobús repleto de pasajeros cae al río Padma en Bangladesh. Tiene ahí la imagen cuando va cayendo, el autobús se cayó y se hundió completamente. Cifras preliminares indican que al menos 18 personas fallecieron cuando este autobús cargado de personas o de pasajeros cayera a las aguas del río. Equipos de emergencia se mantienen aún desplegados buscando a varias personas que están desaparecidas. Se conoce que al menos 11 lograron salvar sus vidas saliendo del vehículo y lograron nadar hasta el muelle allí. Juez autoriza prisión domiciliaria temporal a Jair Bolsonaro. Actualmente está hospitalizado en Brasilia por una neumonía. La medida tendrá una duración inicial de 90 días desde su alta médica, que aún no tiene fecha prevista. Bolsonaro cumple una condena por planear un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 frente al actual jefe de Estado, Luis Ignacio Lula da Silva. En más noticias que aparecen en nuestro Instagram, el Papa León XIV sostuvo un encuentro con representantes de la Asociación Internacional de Exorcistas, con el objetivo de revisar casos vinculados al ocultismo, esoterismo y satanismo.
La delegación presentó un informe detallando el aumento de estos casos y advierten que muchos están sufriendo graves consecuencias espirituales. El sumo pontífice dijo que cada diócesis del mundo debe contar con al menos un sacerdote exorcista debidamente capacitado. Hayan delfín muerto en la costa mexicana de Veracruz tras derrame de petróleo. En medio de la alerta ambiental por el derrame de petróleo que se extiende por el Golfo de México, fue localizado este delfín muerto en la playa de Alvarado. Los restos del animalito fueron encontrados el pasado fin de semana en una playa de la ribera veracruzana de Alvarado sin parte de la cola. Estrenan primer tráiler de la serie de Harry Potter. Ahí tienen ustedes la fotografía del famoso Harry Potter. HBO divulgó este miércoles el primer tráiler que adapta los libros de J.K. Rowling con un nuevo elenco. Su estreno está previsto para diciembre de este año. Los papeles principales de Harry Potter, de Granger y de Weasley serán interpretados por Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stutt, respectivamente. Bueno, recuerden ustedes que los detalles de todas estas informaciones pueden encontrarlos en nuestra cuenta en Instagram, que es el noticiero Televen. Bien, vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal para este día. Ellos tienen una gran gráfica que habla del tema internacional. El titular es el siguiente: Terés causa estragos en Tenerife. Allí ponemos el foco en el pie de gráfica. Dice tanto en Tenerife como en Gran Canarias se ha registrado acumulados importantes de agua con 60 litros por metro cuadrado por hora en Tacoronte. También se han registrado 30 litros por metro cuadrado por hora en varias localidades, especialmente en el Valle de la Oratagua. Además, casi 600 incidencias en el norte de la isla. En otros titulares tenemos acá, Estados Unidos habla con inversionistas sobre opciones de negocios. El sumario de la nota, Laura Dogu, se reunió con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses que se encuentran en Caracas. Otro titular que destaca El Universal: Venezuela lidera el crecimiento económico en toda Latinoamérica. El sumario de la nota reseña que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, participó en la cumbre de iniciativas de inversión futura en Miami Beach. También tenemos en esta portada el siguiente titular, dice acá: Horta, aumento salarial depende del desbloqueo de todas las sanciones. El abogado Joel Horta considera que para lograr un aumento salarial viable en Venezuela es imprescindible el ingreso de recursos represados por el bloqueo económico. Vamos a destacar ahora una de las noticias que tiene Últimas Noticias. Ahí tienen ustedes el portal del periódico Últimas Noticias. Detenidos 3 hombres solicitados por homicidio. Los funcionarios del 6CPC realizaron las aprehensiones en Falcón y Sucre. Leo por aquí: la delegación de Punto Fijo detuvo a un sujeto solicitado por homicidio, quedó identificado como Jerry Antonio Díaz Quintero, de 53 años, que al ser verificado por el Sistema de Investigación e Información Policial arrojó que se encuentra solicitado por el Tribunal Segundo de Control del Circuito Judicial del Estado Falcón. Compartimos ahora con ustedes portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva. Ellos titulan: La Liga Mayor ya tiene fecha de inicio de su 6ª temporada. La temporada 2026 de la Liga Mayor de Béisbol Profesional iniciará el 18 de abril, marcando un hito en la historia de la pelota criolla de verano, pues será la campaña con el mayor número de encuentros, un total de 70 por equipo en la ronda regular. De acuerdo al comunicado de prensa de la Liga, volverá a la fase de round robin por segundo año consecutivo, con 16 desafíos por conjunto y la gran final al mejor. Bueno, muy bien. Antes de la pausa, como siempre, tienen ustedes aquí un video viral, ¿correcto, Gaudí? Es así. Vamos a ver, ahí tienen ya las imágenes. Un chigüire fue captado jugando con una rama. Miren ustedes, bueno, qué habilidad, ¿eh? Qué precisión. Miren, eso se hace con el bolígrafo. Yo no lo logro hacer, ¿no? Yo intento hacer eso con el bolígrafo, que mucha gente lo hace, pero no me sale. Miren qué habilidad, ¿no? Muy bien. Sí, bueno, el roedor fue captado jugando con esta rama, generando simpatía en los usuarios. Las imágenes muestran al animal manipulando el objeto con naturalidad, como si se tratara de un juguete. Expertos en fauna señalan que este tipo de interacciones forman parte de sus hábitos lúdicos y sociales. Bueno, parece que ha practicado bastante, ¿no? Vaya precisión.
Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que tendremos a la vuelta, Adrián. En la próxima parte, Gaudí, vamos a revisar los titulares de la prensa regional. Ya volvemos. Una acción tan simple como mantener los aires acondicionados a 21 grados tiene un impacto significativo, y es que cada grado menos aumenta exponencialmente el consumo de energía. Otra medida es realizar un mantenimiento periódico de los filtros, lo que ayuda a que el motor trabaje con menos esfuerzo ante el calor exterior. También puede hacer la desconexión de los llamados vampiros energéticos. Desenchufar cargadores, microondas y electrodomésticos que no se estén usando es una gran medida, y es que en conjunto, estos aparatos consumen una carga importante que presiona a la red local. Además, se puede hacer una gestión de los electrodomésticos de alto consumo. Por ejemplo, usar la lavadora, la secadora o la plancha después de las 8 de la noche cuando la demanda general empieza a bajar. Bueno, revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Monagas con portada digital de Maturín News. Ellos destacan como principal titular: ciudadanos exigen publicar cronograma de cortes eléctricos. Se reseña el sumario de la nota que habitantes de diversos sectores de la ciudad de Maturín denunciaron una vez más los constantes cortes de energía eléctrica sin previo aviso. Exigen que Corpoelec publique un cronograma diario. También se lee en esta portada: más de 3.000 kilos de pescado vendieron en megaferia en el municipio de Sotillo. Además, Cámara Petrolera en Monagas realiza foro sobre el desarrollo gasífero y energético. Pues vamos ahora con la noticia de Barinas. Delcy Rodríguez promete seguridad a inversionistas de Estados Unidos. Ya tienen ustedes allí en pantalla la primera plana del periódico. Bueno, vamos, agua para la Unión. Se lee también la fotografía principal del periódico. Los residentes de esta localidad señalaron que aparentemente existen manos oscuras interesadas en desplazar a la contratista actual para favorecer negocios privados, a pesar de que el pozo ya fue perforado con éxito por el ciudadano Michele Inelli, afirmaron los vecinos. Bueno, es momento, Adrián, de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. Te pregunto si tienes la hora por allí. La tengo por aquí, te la voy a decir enseguida. Son las 6:35 minutos de la mañana en este momento. En la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. Tras años de dominio inalámbrico, un movimiento silencioso cobra fuerza. Los consumidores actuales están redescubriendo los auriculares con cable. Las razones van mucho más allá de la nostalgia. Algunos buscan mejor calidad de sonido al mismo precio, evitar los fallos de conexión y tener una experiencia más sencilla, sin batería, sin emparejamiento, sin interrupciones. Sin embargo, este fenómeno también revela algo más allá: una reacción cultural al exceso de tecnología y la búsqueda de experiencias más directas y analógicas. La nostalgia puede traer de vuelta muchos aparatos que quedaron en desuso. Los años le han dado el verdadero valor a la sencillez de lo analógico. La preferencia por los auriculares con cable revela una conexión más directa y sin interrupciones que todos siempre preferimos. Ricardo Rad, Televen. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en México compartiendo con ustedes portal web de La Jornada de México. Ellos titulan: matan a candidato a diputado en Perú en ataque a ladrillazos en la vía pública. Reseña la nota que el candidato a diputado por el partido FE en el Perú, Gilbert Infante, murió tras ser atacado a ladrillazos la noche del martes en el distrito de Chorrillos, en la ciudad de Lima. Confirmó este miércoles el aspirante presidencial por el mismo partido, Álvaro Paz de la Barra. Además, detalló que el hecho ocurrió luego de que el candidato salió de un evento político y se dirigía a encontrarse con simpatizantes. Allí fue atacado en circunstancias que calificó como un asesinato. Terrible este caso. Además le dijeron que iba a sufrir, ¿no? Y así fue.
Brutal el asesinato. Vamos ahora a Europa con el portal web de Euronews. Ya lo tienen ustedes aquí en pantalla. Ataque aéreo israelí en Deir al-Balá deja muertos y heridos en Gaza. Un video grabado en la zona muestra una explosión que cae cerca del campamento. La ciudad de Deir al-Balá, en el centro de Gaza, fue atacada por las fuerzas israelíes cerca de tiendas de campaña que alojaban palestinos desplazados. El bombardeo aéreo causó la muerte de al menos una persona y dejó heridas a otras 7. El ataque reviste especial gravedad porque Deir al-Balá se ha convertido en refugio para familias desplazadas por meses de guerra y hasta las zonas utilizadas como refugio están cada vez más en peligro. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con cielo despejado en gran parte de su territorio. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en la Guayana Esequiba, Bolívar, del Tamacuro, Amazonas y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. Coro estará parcialmente nublado. Temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 35. ¿Qué hay de Mérida? Abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 10 grados centígrados y la máxima 28. Nos vamos a Cumaná, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 20 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Adrián Barros y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Gracias, Gaudi. Estoy aquí revisando, ¿no?, los mensajes en las redes sociales que llegan hasta ahora con información, ¿no? Nuestra cuenta en Instagram, @elpiso_noticiero-televen. Comenzamos leyendo el primero, aparece allí, buenos días, saludos desde Maracaibo, full calor, en especial horas pico, ahí lo tienen. El siguiente, saludos desde Cagua, familia Ponte, siempre en sintonía. Seguimos leyendo mensajes, feliz cumpleaños para Sara Teixeira, de parte de su novio Luis, que la ama y la quiere mucho. También nosotros le felicitamos. Saludos para la señora Francisca Villegas, fiel seguidora del noticiero y de Peroso. ¿Eh? ¿Qué te parece de Peroso? Bueno, muy bien, gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto leer sus mensajes cada mañana aquí en el noticiero. Claro que sí, siempre es un gusto leer cada mensaje, recibir, tener con ustedes esa interacción directa a través de esos mensajes que hacen llegar a nuestra red social, a nuestra cuenta en la red social Instagram, que es el _noticiero Televen. Bueno, ya estamos listos para revisar un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos, adelante. Bueno, múltiples informaciones, ¿no?, en diferentes espacios donde hemos dado cobertura. Hay notas que tienen que ver con el petróleo, notas que tienen que ver con un tema bastante polémico, las tarifas en los estacionamientos públicos y privados. Y también un adelanto de lo que se planifica para la Semana Santa, que ya está por comenzar. Bueno, comencemos con esta información petrolera que tiene que ver además y es vinculante con la situación económica del país. Fíjense, atención, capacidad de producción de petróleo en el estado Zulia podría aumentar 100% por las inversiones que se esperan en los próximos meses. El tema de los estacionamientos que mencionaba, conductores de la capital consideran como necesaria la fiscalización de los estacionamientos en general, públicos y privados. Sobre la Semana Santa, en la Basílica de Santa Teresa se realizarán 12 misas en honor al Nazareno de San Pablo. Nuestra reportera Mardorey Prin, quien es especialista en la fuente eclesiástica, tiene todos los detalles. Bueno, ya adelantábamos algo de esto en notas internacionales. Meta y YouTube fueron declaradas responsables en juicio por adicción a redes sociales en los Estados Unidos y tienen que indemnizar. Hoy hablaremos precisamente de la antesala de la Semana Mayor y la movilización de los venezolanos. Tendremos como invitada a Vicky Herrera de Díaz, presidenta de Conce Turismo y de Avavit. Y en lo actual, la cantante Celine Dion se prepara para volver a los escenarios. Vamos a registrar nuestra pausa, ¿no?, la de costumbre a esta hora, para luego al retorno tener las informaciones y sus detalles con Gaudi y Adrián. Con ellos quedan.
Bueno, muy bien, gracias Carlos. Vamos a comentar lo que ha sucedido un día como hoy en la historia. Cada 26 de marzo se conmemora el Día Mundial del Clima, declarado por Naciones Unidas para generar conciencia y sensibilizar a la población mundial sobre la importancia e influencia del clima y el impacto del cambio climático sobre el ser humano. Bueno, ahora sí, nueva pausa. Más adelante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció viaje a China el próximo 14 de mayo. Venimos con esto y más. Continuamos con las informaciones. Durante su participación virtual en la cuarta cumbre Prioridad de Iniciativas e Inversión Futura que se llevó a cabo en Estados Unidos, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, destacó que en el tiempo que lleva al frente del Ejecutivo, el país ha recibido a más de 120 empresas energéticas internacionales. Principalmente de los Estados Unidos, pero también del Medio Oriente, de Asia, de África, de Europa, que han venido. Bueno, yo los invito que se sumen. Y los invito a Venezuela, que vengan a ver la verdad de Venezuela y no permitamos más que el espacio de diálogo entre nuestros países sea tomado por transnacionales de la comunicación, que sea el diálogo directo, el cara a cara con los gobiernos, el cara a cara con los inversionistas, con los empresarios que puedan venir a Venezuela y ver nuestra realidad. La mandataria encargada también resaltó la importancia de generar entornos positivos para los inversionistas, donde una de las prioridades sea la seguridad jurídica. Y por eso la relevancia de las nuevas leyes, tanto la ley de hidrocarburos ya promulgada como las leyes que se están discutiendo en este momento, que también van a tener incidencia en distintos ámbitos de la economía, indistintamente de alternancias políticas, indistintamente de contexto de restricción, el inversionista sepa que hay seguridad, que hay leyes en Venezuela que permitan retorno de sus inversiones de manera segura. Rodríguez señaló que Venezuela es, junto a Arabia Saudita, uno de los países con costos de producción petrolera más bajos del mundo. Más tarde, la presidenta encargada se reunió con la delegación diplomática que estará en Estados Unidos con el objetivo de iniciar una nueva etapa de relaciones bilaterales bajo el respeto mutuo y la cooperación para el beneficio de los dos países. El gobierno de Estados Unidos trasladó recientemente $100 millones en oro desde Venezuela que estarán destinados a inversiones industriales. Así lo afirmó el secretario de Interior estadounidense, Doug Burgum. El funcionario destacó que no se había registrado el envío de metales preciosos entre los dos países en más de 20 años. Además, calificó la industria minera venezolana como fuertemente deteriorada y señaló que hasta ahora predominan operaciones informales. Sin embargo, señaló que existe un compromiso gubernamental para modernizar y generar condiciones para negocios bilaterales. La encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, evaluó las oportunidades que ofrece Venezuela durante un encuentro con inversionistas y empresas estadounidenses que se encuentran en Caracas. La funcionaria norteamericana destacó que el sector privado de su país podría desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de nuestra economía. Expresó también su disposición de apoyar el crecimiento de la inversión estadounidense en Venezuela. Y durante esta semana, un equipo de la petrolera estadounidense ExxonMobil evalúa el potencial de los recursos petroleros y gasíferos venezolanos, así como el estado de la infraestructura en el país. Así lo confirmó el jefe de operaciones de la compañía, Dan Ammann. Esta visita, que representa un nuevo acercamiento de la compañía, busca realizar un diagnóstico sobre las condiciones operativas y determinar la viabilidad de futuras inversiones. Ejecutivos de la empresa sostienen que acciones de corto plazo podrían aumentar la producción de manera exponencial, aunque la recuperación integral del sector requerirá inversiones multimillonarias y tiempo. El Gobierno Nacional, mediante un comunicado del Ministerio de Hidrocarburos, rechazó la intención de algunos sectores de privatizar la industria petrolera venezolana.
El despacho califica la propuesta como antinacional, resaltando la importancia del sector para el desarrollo de la economía. El texto sostiene que actualmente la producción petrolera nacional se encuentra en recuperación tras el impacto de las sanciones y gracias a las alianzas conformadas con empresas de varios países. En este sentido, el Ministerio de Hidrocarburos reafirma su disposición de trabajar en el marco de la soberanía y las leyes. La relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterwhite, instó a que la designación del nuevo fiscal general y del defensor del pueblo en nuestro país se realice bajo criterios estrictos de mérito, integridad y apego a las normas internacionales. Satterwhite resaltó que ambos cargos son fundamentales para la protección de los derechos humanos y la vigilancia del Estado de Derecho. Destacó además la importancia de que la Asamblea Nacional y los actores involucrados garanticen un proceso transparente. Muy bien, hacemos una pausa, pero les recordamos que este viernes el Noticiero Televen, en su primera emisión, cede su espacio de señal abierta a la transmisión del encuentro FIFA Venezuela, Trinidad y Tobago, pero nuestra emisión estará en vivo para toda nuestra audiencia por Televen Stream y también Instagram Live. Será un amanecer de deportes y noticias porque Televen está en todo. Bueno, con esto hacemos una nueva pausa para publicidad. Sí, cuando regresemos, abatido presunto delincuente en Caracas. Ya venimos con los detalles. La capacidad de producción de petróleo en el estado Zulia podría aumentar 100% por las inversiones que se esperan en los próximos meses. Así lo aseguró el gobernador Luis Caldera en la Expo Petróleo 2026. El intercambio de ciencia, tecnología es vital para esta reactivación de la industria petrolera y el Zulia tiene una participación importante debido a que en la región hay dos tipos de crudo, el pesado y el liviano, este último muy cotizado en el mercado internacional. El Zulia tiene la mayor oportunidad de crecimiento en el área de petróleo, gas y comercio, porque hoy superamos los 400.000 barriles de petróleo producidos por día, pero tenemos un plan de expansión que pudiera llegar a los 800.000 barriles. La Expo Petróleo durante 2 días congrega a 140 empresas conexas a la industria petrolera y también las dedicadas a la explotación de crudo. En Cabimas hay un enorme interés. La recuperación del negocio petrolero acarrea la reactivación de otros sectores de la economía. Para ofrecerle a más de 140 empresarios que están acá, tanto nacionales como internacionales, lo que es Cabima. Cabima, que representa la historia petrolera. Hace 104 años nosotros tuvimos ese reventón histórico. En los campos de la costa oriental se observa movimiento de trabajadores y obreros, recuperando espacios que estaban prácticamente paralizados, tanto en tierra como en la costa con el lago de Maracaibo. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. El embajador de Filipinas en Estados Unidos, José Manuel Romualdez, afirmó que su país, en medio de preocupaciones por su seguridad energética, mantiene conversaciones con Washington para obtener una licencia que le permita comprar petróleo a naciones sometidas a un esquema de sanciones. El anuncio se produce luego de que Filipinas declarara estado de emergencia ante su alta dependencia del suministro proveniente del Medio Oriente. Romualdez indicó que evalúan distintas alternativas y buscan exenciones del Departamento de Estado para diversificar sus fuentes de crudo. Aunque evitó confirmar proveedores específicos, aseguró que están considerando todas las opciones disponibles. Bueno, y conductores de la capital consideran necesaria la fiscalización de los estacionamientos privados. Señalan que los precios son exagerados, mientras que el gremio asegura que los montos fijados responden al mantenimiento de sus espacios y al pago de tributos. Génesis Rivas tiene el reporte. En la capital solo hay tarifas planas y en ninguna parte se consiguen precios fraccionados, es decir, por hora. Esto obliga a los caraqueños a pagar la misma cantidad de dinero si van a recurrir al servicio, así sea solo por 10 minutos. Los usuarios señalan que el estado en el que se encuentran algunos estacionamientos no justifica el monto establecido. O sea, para lo que es en general el salario básico, el salario mínimo, el precio del estacionamiento, o sea, que esté en $6, $8 algunos centros comerciales, pues es demasiado caro, ¿no? Sí, claro, es necesario porque
están abusando mucho con los precios, en realidad a veces se exceden. Están elevados para el tiempo que si uno va a ir a ver algo nada más momentáneamente, están elevados. Los centros comerciales aseguran que sus precios van acorde al servicio que ofrecen. En el este de la ciudad pudimos constatar el estado en el que se encuentra uno de ellos. Sus representantes aseguraron que no han aumentado la tarifa desde hace año y medio y que cada aumento que hacen es previamente solicitado a la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. Nuestra tarifa está justificada con nuestros costos. Tenemos 220 empleados, tenemos cámaras en todo el estacionamiento y el daño ocurre por cuestiones de la estructura, que cae una lámpara y le dañó, por supuesto que sí. Si caen en un hueco y se le dañó un caucho, por supuesto que somos responsables. Por su parte, estacionamientos privados pequeños argumentan que los precios fijados actualmente cubren asuntos de mantenimiento. Afirman que a diferencia de los centros comerciales, donde las tarifas son más altas, su rotación vehicular es mucho menor. La póliza de seguro, en este caso los extintores que hay que tenerlos debidamente recargados a la hora de un siniestro, el mantenimiento de luces, la limpieza, el pago de personal para ofrecer un servicio óptimo y de calidad. Los parqueaderos informales han sido una alternativa para los capitalinos. Sin embargo, su instalación es condenada al asegurar que sus bajos costos generan gran competencia y que carecen de consolidación. No pagan impuestos, no pagan derechos de frente, no pagan personal. Y eso, lógicamente, ellos cobran por estar en una calle y no pagan ningún servicio, además que no tienen ninguna responsabilidad. Los encuestados piden que de establecer una nueva tarifa se fije una que beneficie a los usuarios sin afectar la estructura de costo de los estacionamientos privados. Génesis Rivas, Televen. Gracias, Génesis. Por segunda vez en la semana, un grupo de trabajadores, estudiantes y jubilados se movilizaron este miércoles por algunas calles de Caracas en demanda de mejoras salariales y laborales. El punto de partida fue la plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela, desde donde los asistentes decidieron marchar hasta Plaza Venezuela, reiterando el pliego de exigencias enfocado en aumento salarial, mejoras en las becas estudiantiles y pensiones. Hablemos de sucesos porque un presunto delincuente quien era buscado por las autoridades murió tras ser herido en un enfrentamiento con funcionarios policiales al momento de su detención. El suceso ocurrió en la parroquia Sucre, municipio Libertador de Caracas. De acuerdo a las pesquisas, el occiso se encontraba bajo investigación por varios hechos delictivos, entre ellos robo, hurto de vehículos y por doble homicidio. Era miembro de una organización criminal que se dedicaba a amedrentar a la comunidad de Gramovén, generando zozobra. El caso quedó a la orden del Ministerio Público. En más información, los primeros 500 motores marinos para renovar el parque pesquero llegaron al país procedentes de China, luego de más de 8 años sin recibir piezas nuevas. Se espera que para abril y mayo lleguen otros 2 lotes. Aunque el país tiene un déficit de más de 18.000 motores, desde el Ministerio de Pesca y Acuicultura se iniciaron los trámites para la renovación del parque motor pesquero que tenía al menos 8 años sin recibir dotación. La Guaira es el primer estado en recibir 15 motores fuera de borda 40 HP 2 tiempos de la marca china Parsum. También la presidenta ordenó el inicio de una política que se venía trabajando desde el año pasado con la entrega de los primeros 500 motores. Igualmente también hubo un anuncio en materia de madera para el pescador, para el pueblo pescador, para la reparación de las embarcaciones. 50 proyectos a nivel nacional para la juventud pesquera y acuícola, de la cual aquí en La Guaira hay una representación importante. Y finalmente la juramentación de la Unión Nacional de Pescadores Acuicultores. Hemos entregado 240 refrigeradores a cargo de la gobernación para cada uno de los compas, de tal manera que ellos tienen ahora una red de capa de frío. Y además hemos hablado de los planes en materia de comercialización, donde la alcaldía está trabajando en una plataforma de comercialización para el pueblo pescador. Las autoridades aseguraron que el siguiente paso que darán los pescadores a nivel nacional será la industrialización, partiendo de proyectos como el de Tejiendo Redes en La Guaira. Desde el Litoral Central, Ami Torres, Televen.
El posicionamiento de Venezuela en sectores productivos internacionales podría conllevar a mejoras en las condiciones laborales de los cuerpos de seguridad del estado Cojedes, así lo aseguró el gobernador Alberto Galíndez. A propósito de los cambios políticos que está viviendo Venezuela, nosotros podamos entrar para que vengan ingresos al estado Cojedes, para dotar nuestra policía de las suficientes unidades radiopatrulleras, para que los cuadrantes de paz tengan mayor capacidad de éxito y que tengamos un cuerpo de policía muy pronto que pueda tener unos ingresos dignos. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el acto de transición de mando de la policía de la entidad. Don Amar Pérez asumió como director del Cuerpo de Seguridad. Volvemos a nuestra ciudad capital. Durante mes y medio el tránsito en diferentes tramos de la avenida Boyacá estará restringido parcialmente debido a la activación de un plan de atención vial con el objetivo de mejorar la infraestructura y reforzar la seguridad de esta importante arteria vial. De acuerdo con el Ministerio de Transporte, las labores que se llevarán a cabo en la Cota 1000 de 7 de la noche a 4 de la mañana incluyen asfaltado y mantenimiento en el tramo sentido Petare-Avenida Baralt. Las autoridades explican que estas intervenciones forman parte del Plan de Atención Integral a la Vialidad 2026, con la meta de garantizar mejores condiciones para transitar y reducir riesgos para la población. Exhortaron a los usuarios a tomar rutas alternas mientras se ejecutan estos trabajos. La directiva del Parque Bararida de Barquisimeto, Estado Lara y el equipo de investigación del oso frontino celebraron el reciente avistamiento de una osa con sus crías en una zona montañosa. El registro audiovisual que se hizo viral representa un hito esperanzador para la fauna silvestre de la región. Para los especialistas en conservación, estos hallazgos son fundamentales. Demuestran que a pesar de la tala y la quema indiscriminada, aún existen refugios naturales que permiten la reproducción de esta especie que se encuentra en peligro de extinción. El hecho de que el oso frontino esté ahí también nos indica que muchas otras especies, animales, plantas, se benefician de este territorio. Que una osa tenga o sienta las condiciones adecuadas y óptimas para reproducirse y mellizos nos da también esa lectura de la conservación, del estado de conservación del hábitat. Tiene alimento, tiene refugio, se siente segura. Entonces, por eso es la urgencia de darle una figura más fuerte de protección. Por este gran hallazgo que se tiene y que se captó, nos asegura que los animales se están reproduciendo en su entorno y que están las condiciones favorables, como lo mencionó Ana, para que la especie se siga reproduciendo y se siga perpetuando en esos espacios, y nosotros tratar de asegurar por los medios que sea posible desde el punto de vista legal, desde el punto de vista conservacionista y con acciones de los movimientos ambientales y organizaciones ambientalistas, asegurar que la especie siga existiendo en sus hábitats naturales. Es por ello que de acá del Estado Lara, desde hace también algunos años y de unos pocos años para acá, estamos promoviendo también la ampliación del Parque Nacional Terepaima. Por otra parte, se anunció que para el mes de mayo el Parque Bararida inaugurará un espacio dedicado a la cría de caimanes del Orinoco. Tras un periodo de cuidado de un año, los ejemplares van a ser liberados en su hábitat natural para continuar preservando la especie. En el Estado Lara, Ramón Vélez, Televen. La Iglesia Católica se prepara para celebrar la Semana Santa desde este 29 de marzo con el Domingo de Ramos. Preste atención, en la Basílica de Santa Teresa se llevarán a cabo 12 misas el miércoles santo en honor al Nazareno de San Pablo. El domingo iniciamos la Semana Santa con la bendición de las palmas que se tendrá en todas las comunidades y en todas las parroquias. A partir del domingo se tendrán las distintas celebraciones de la Semana Santa. Los horarios de celebración dependerán de cada parroquia. Durante 8 días se repasará la pasión, muerte y resurrección de Jesús, aunque hay fechas que destacan. La misa crismal el jueves santo a las 10 de la mañana en la catedral, donde todos los sacerdotes nos reunimos para la bendición de los óleos santos y para recordar también la institución del sacerdote. Yo creo que el día miércoles santo en Venezuela podríamos decir que es el día más sentido por la fe de nuestro pueblo. Son miles de nazarenos que salen por todo el país, pero
En Caracas, el Nazareno de San Pablo tiene un protagonismo importante por el cariño que le tiene toda la feligresía. Y justamente la Basílica Santa Teresa anunció la celebración de 12 misas y una procesión de 5 kilómetros en honor al Nazareno de San Pablo. La primera Eucaristía será a medianoche. En total serán 12 misas a partir de la medianoche. Cada hora y media habrá un sacerdote invitado y especialmente vendrá el arzobispo, el nuncio apostólico, el señor cardenal Baltasar. La última misa se realizará en la Plaza Diego Ibarra y estará a cargo del arzobispo de Caracas, Monseñor Raúl Bior. Desde allí iniciará la procesión del Nazareno. Este año saldremos de la plaza hacia la esquina Cruz Verde. Va a ir a la esquina de Velázquez, allí ya estaríamos en la avenida Lecuna. Vamos a ir transitando la avenida Lecuna, pasando por las esquinas de esta zona, entre los bloques 6 y 7 del Silencio. Vamos a pasar entre estos bloques para darle una alegría a los vecinos de esta zona del Silencio, y allí ya llegamos a la avenida Oeste 8, que es la avenida que está aquí paralela a la Basílica, para volver, pasar por la Miranda, pasar por la histórica esquina de San Pablo, y luego al pasar el municipal, pues la esquina de La Palma, y ya entramos nuevamente en la esquina de Santa Teresa. Se contará con un importante despliegue de seguridad integrado por 280 policías nacionales, 180 policaracas, 150 guardias nacionales, 120 cofrades del Nazareno de San Pablo, 60 integrantes de Protección Civil, 58 bomberos y 40 brigadistas de la Basílica Santa Teresa. Quienes vayan a pagar promesa entregando orquídeas para el Nazareno de San Pablo pueden hacerlas llegar a la Basílica Santa Teresa el Domingo de Ramos y el Lunes Santo. Mardoley Prim, Televen. Amigos de Alta Esfera, nos vinimos directamente a la celebración de los 85 años de Empresas Polar. Su presidente Lorenzo Mendoza dijo que la mejor manera de agradecer era compartir lo aprendido, pero dejemos que sea él el que les cuente cómo. Queremos lanzar un programa para crear 1000 nuevas empresas para Venezuela. Es un compromiso que estamos asumiendo. Vamos a poner nuestro conocimiento, nuestros recursos económicos, nuestros recursos humanos al servicio de quienes quieren construir empresas en Venezuela. Empresas Polar adquirió este compromiso de cara al cumplimiento de su centenario dentro de 15 años. Este programa estará disponible para todos a través de una plataforma digital y con el apoyo de universidades públicas y privadas para un plan de formación masivo que incluirá casos de negocios, procesos, metodología desarrollada y usada por la empresa. En este caso, nos vamos a tratar, digamos, de ser parte, digamos, de lo que vamos a complementar esta formación dictada por nosotros mismos, especialistas en las distintas áreas de la cadena de valor que sea. Nos apoyaremos en las universidades públicas y privadas, como lo dije anteriormente, la Universidad Católica, que está aquí representada, la Universidad Metropolitana, la Universidad Central, también la Monte Ávila, la Universidad de Carabobo, la Universidad del Zulia, la Universidad de los Andes, entre otras van a ser parte de los que están aquí. También Fe y Alegría, nosotros tenemos programas de formación, digamos, también en alianza con Fe y Alegría, desde la perspectiva, digamos, lo que tiene que ver con eso. Fe y Alegría es la mejor multinacional que tiene Venezuela. Este programa también contemplará financiamiento a través de Capital Semilla. Gracias a recursos que fueron aprobados importantes, no responsables, son básicamente asociados, digamos, a esa nueva empresa. La mentoría para asesorar de forma gratuita y personalizada a las mejores ideas seleccionadas por un jurado independiente. Como todo lo que sale con excelencia, tiene que ser independiente. No podemos nosotros, digamos, tener nuestro corazoncito, digamos, en que sí, que no. Tiene que ser, cómo se convirtió el premio Polar en el mejor premio, fue con personas independientes que le informan a la Junta Directiva de Fundación Empresas Polar, estos son los ganadores. En el foro de celebración de los 85 años de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza conversó con varios venezolanos exitosos sobre el proceso para alcanzar sus logros, entre ellos Omar López, manager de la selección de béisbol nacional recién ganadora del Clásico Mundial, Enrique Limardo, chef acreedor de una estrella Michelin en su restaurante en Washington, y Santiago Schnell, pros del Dartmouth College. Desde Empresas Polar se comprometieron en seguir fabricando productos de primer mundo para todos ustedes. Esto fue otra edición de Alta Esfera. Yo soy Jonathan Cárdenas. Nos vemos en la próxima.
Bueno, hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte de la sección internacional sube a 26 la cifra de fallecidos tras el accidente de un autobús en Bangladesh. Ya volvemos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Bangladesh, donde ha aumentado a 26 la cifra de muertos y aún hay varios desaparecidos tras la caída al río Padma de un autobús con más de 50 pasajeros que intentaba abordar un ferry. Al menos 11 personas lograron salvar sus vidas tras salir del vehículo y nadar hasta el muelle. El autobús se dirigía a la capital desde el distrito suroccidental de Kustia, coincidiendo con la vuelta de la gente a sus trabajos tras el feriado islámico que marca el fin del Ramadán. Una embarcación de rescate se sumó a la operación a última hora del miércoles y sacó al autobús del agua. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que viajará a China el 14 de mayo para reunirse con su homólogo Xi Jinping, luego de que la visita prevista para finales de este mes fuese aplazada por la guerra en Irán. Se prevé que la economía y el comercio sean los temas centrales de la conversación de esta sexta reunión entre ambos mandatarios, que se vieron por última vez en octubre de 2025 en Corea del Sur. Trump también señaló que recibirá a Xi Jinping más adelante en la Casa Blanca. Nos centramos ahora en Perú. El candidato congresista Gilbert Infante, militante del partido FE en el Perú, fue asesinado brutalmente con un ladrillo la madrugada de este martes en el sur de Lima. El político, que ya había sido amenazado, inclusive le dijeron que no usarían armas de fuego, sino que iba a sufrir. Fue herido de gravedad en la calle y falleció en el hospital. La organización indicó que otros miembros del partido han sido también amenazados, pero han optado por no denunciarlo a la policía. La policía de Londres detuvo a 2 hombres acusados de estar implicados en el incendio que destruyó 4 ambulancias de la comunidad judía en la capital de Inglaterra. Las autoridades precisaron que ambos sujetos de 47 y 45 años tienen nacionalidad británica y son sospechosos de iniciar el siniestro, que fue calificado como ataque antisemita. Un jurado de Estados Unidos declaró culpables a Meta y YouTube de provocar adicción a las redes sociales y perjudicar la salud mental de menores de edad y les ha multado con $3 millones. La histórica sentencia se originó tras la demanda de una joven de 20 años en enero, alegando que durante su infancia se volvió adicta a las aplicaciones móviles como Instagram y YouTube. Bien, ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos nuestra revisión con el portal web del Correo, que titula: La Organización Mundial de la Salud alerta de una nueva variante del COVID detectada en 23 países. Se trata de la BA.3.2, parte de la familia Omicron, detectada por primera vez en Sudáfrica. Según autoridades sanitarias de Estados Unidos, esta nueva variante podría burlar los mecanismos de protección de las vacunas existentes hasta ahora. Continuamos con la cuenta en X de Alerta News, que presenta información de último momento. Sarah Mullally hizo historia este jueves al convertirse en la primera mujer en liderar la iglesia en Inglaterra. Mullally fue ordenada como arzobispa de Canterbury en una ceremonia celebrada en la histórica Catedral de Kent. Veamos este momento histórico. Bien, allí tenían ustedes entonces cuando Sarah Mullally es pues ordenada arzobispa, y están las imágenes que compartimos con ustedes. Y ahora les contamos que en nuestro video viral de hoy, Riggy, una foca de 32 años, residente del acuario de Nueva Inglaterra, conquista internet por su ternura mientras juega con paticos de goma. El centro utiliza estos juguetes para estimular los sentidos del animal, un método de bienestar que ha ayudado a Reggie a vivir 2 años más que el promedio de las focas salvajes. Bueno, ahí está. Y tiene 32 años, o sea, ya es mayorcita la foca y sigue allí
activa. Bueno, gracias Gaudí. Vamos a ver qué nos tiene en esa actividad deportiva el señor Eduardo Pino. Eduardo, buenos días. Muy buenos días, feliz jueves y por supuesto tenemos que comenzar los deportes hablando de béisbol y es que la temporada 2026 de las Grandes Ligas inicia con Venezuela en el centro de atención tras coronarse campeona del Clásico Mundial de Béisbol, contando con cerca de 90 representantes entre jugadores y técnicos. Para este inicio no hay que perder de vista la gerencia de Carlos Mendoza como manager de los Mets y los hitos históricos que persigue José Altuve, quien busca alcanzar la cifra de 2.500 hits y superar récord de dobles en Houston. Asimismo, la lucha de poder entre Salvador Pérez y Eugenio Suárez por el podio de jonroneros criollos junto al ascenso de Michael García como figura estelar y candidato al MVP serán quienes estén llamados a llevar la ofensiva del año. En el picheo, Jesús Luzardo de los Phillies de Filadelfia y Ranger Suárez de Boston lideran la rotación abridora tras firmar contratos millonarios, mientras que Daniel Palencia y Robert Suárez se consolidan como los cerradores estelares de Chicago y San Diego respectivamente. Por su parte, no dejemos pasar estrellas como Ronald Acuña Jr. y Jackson Chourio, que buscarán dejar atrás sus lesiones para destacar durante el año. Por último, Luis Arraez, por cierto, debutó anoche frente a los Yankees, intentará buscar un nuevo título de bateo, ahora con los Gigantes de San Francisco. Ya anoche se disputó el primer encuentro, como ya lo mencioné, entre los Gigantes de San Francisco y los Yankees de Nueva York. Ganaron los Yankees ese primer encuentro. Y ahora pasamos a hablar de la Vinotinto, porque Jefferson Savarino no estará con el equipo en los compromisos de la FIFA Series 2026, así lo comunicó la Federación Venezolana de Fútbol, precisando que el jugador no se encuentra en condiciones para disputar los partidos, perdiéndose así los duelos ante Trinidad y Tobago y Uzbekistán. También indicó que el zuliano seguirá los trabajos con su equipo, el Fluminense de Brasil, donde se pone a tono para enfrentar al Corinthians en el Brasileirao el próximo miércoles. Sin mucho detalle lo de Savarino, simplemente que no estaba en condiciones. Seguimos con fútbol y es que la selección italiana afrontará este jueves su partido de repechaje ante Irlanda del Norte. Vamos a repasar, de hecho, cómo se va a disputar este repechaje internacional. Nos duele un poquito, ¿no? Por el hecho de que aquí debería estar Venezuela, pero bueno, lamentablemente está Bolivia. Vamos por el lado izquierdo de la llave, Nueva Caledonia, Jamaica. Imagínense ustedes, el ganador de esta llave que se va a disputar hoy enfrentará a la República Independiente del Congo el 31 de marzo. Así que Nueva Caledonia, Jamaica, el que gane va contra el Congo. Nos vamos al otro lado, Bolivia, Surinam. Y el ganador de este Bolivia-Surinam irá contra Irak. El Congo e Irak solamente jugarán un partido en este repechaje porque son las dos mejores selecciones ubicadas en el ranking FIFA. Y el repechaje europeo también, por supuesto, se empieza a jugar desde hoy. Será con dos llaves. Por ejemplo, está Italia, Irlanda del Norte. El que gane irá contra Gales y Bosnia y Herzegovina. Los dos ganadores el ganador de estas dos llaves irá al Mundial. Lo mismo pasa con el Ucrania-Suecia, que se enfrentaría al ganador del Polonia-Albania. También está el Turquía-Rumanía. El ganador de esta llave irá contra Eslovaquia y Kosovo por un cupo al Mundial. Dinamarca ante Macedonia del Norte. El ganador de esta llave también irá contra el que triunfe en la llave de República Checa frente a Irlanda. Así que el repechaje europeo estará en búsqueda de 4 clasificados al Mundial de Fútbol, mientras que el repechaje mundial solamente tendrá 2 clasificados a la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá, México 2026, que usted va a disfrutar por Televen. Y hoy también hay partidos amistosos, Brasil y Francia. Cuánta historia hay entre un Brasil-Francia, ¿no? Entre un Brasil, digamos, que es pentacampeona del mundo, y Francia, que en su momento fue liderada por Zinedine Zidane. ¿Recuerdan aquella final de Francia 98? Bueno, hoy se enfrentan en el Gillette Stadium de Massachusetts, un amistoso de alto voltaje que servirá como preparación. Se hablaba mucho de la lesión de Mbappé, que si le examinaron la rodilla, que no era. Luego salió el jugador ayer en rueda de prensa diciendo que esto es mentira. Lo cierto es que ya estamos respirando lo que será esa Copa del Mundo del 2026, que como ya se los mencioné, la van a disfrutar por Televen, que está en todo. Feliz jueves, que tengan una hermosa mañana y ya saben, muchísimo deporte todos estos días. Empezó las Grandes Ligas, repechaje mundialistas. Mañana tendremos más información para ustedes.
Gracias, Pino. Varios de los mejores jugadores del mundo, ¿no? En ese Brasil, Francia. Sí, y una lástima no ver a la Vinotinto ahí, ¿no? No sé. Bolivia, Surinam, imagínate tú. Nueva Caledonia, Jamaica. Nueva Caledonia, Jamaica. Vamos a ver ese juego juntos, Adrián, para disfrutar de un buen fútbol. ¿A quién le vas? Me da igual, créeme. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué tendremos a la vuelta, Adrián? Gaudí, en la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitada en la entrevista a Vicky Herrera de Díaz, presidente de Conceturismo y de Avavit. Ya venimos. Bueno, vamos a compartir con Vicky Herrera de Díaz, presidenta de Conceturismo, nueva presidenta de Conceturismo, Vicky, y continúa ella como presidenta de Avavit, la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo. Importante siempre la época, estamos ahí en ciernes, muy cerquita de la llamada temporada de Semana Santa, y un poquito vamos a tratar de aproximarnos. Luego hablamos más del turismo hacia el futuro, de aproximarlo sobre cómo van las cosas, cómo va la organización. Hemos leído por allí que hay un buen nivel de expectativas, que a pesar de los contratiempos, pues la gente como que se ha animado nuevamente y piensa pues viajar, por lo menos en el turismo interno. No sé si de fuera también hay expectativas. Sí, vimos una temporada de carnaval bastante movida. Las expectativas en este momento para Semana Santa también son bastante altas. Se habla de una ocupación importante, todavía no tenemos los números exactos, pero sí sabemos que va a haber una movilización importante. Yo estuve en Mérida el fin de semana y se habla de que la gran mayoría de los lugares de hospedaje están a tope. Qué bien, ¿no? A medida que tenía ese sí. problema para la movilización, por el tema del transporte, la gasolina, en fin, pero bueno, eso como que ha mejorado. Sí, ha mejorado y realmente hay muchísimos incentivos que hacen posible pues el que el venezolano quiera acercarse, sobre todo también que estamos hablando de una temporada que es bastante inclinada hacia el tema religioso y pues los Andes siempre tiene un tema allí de arraigo que hace que sea atractivo para esta fecha. Claro, sí. Leíamos no solo, sino también veíamos un reportaje acá en el noticiero de Televen, era un reportaje sobre la situación de la isla de Margarita. Parece que hay un buen nivel de expectativas. Quien ofrecía declaraciones decía que ellos esperaban, más de 38.000 visitantes, puede ser incluso aún más, ¿no? Sí, allí de hecho hay planificados algunos eventos. Y estos eventos también han servido como, de alguna manera, como incentivo para que la gente quiera, con mayor razón, estar en la isla para esta temporada. Y sí, se espera que haya una movilización importante. Ahora, háblanos un poquito de la logística de la organización como tal para esas movilizaciones, de la logística aérea, comercial, en fin, ¿qué información manejan ustedes? Bueno, desde hace algunas semanas hacia atrás, algunos meses hacia atrás, ya se estaba manejando lo que tiene que ver con bloqueos, con reservaciones de paquetes. Sin embargo, siempre hay que comentarlo y hay que decirlo porque es una realidad. Toda la comercialización de esta movilización importante que vemos no pasa por el lado formal, sigue existiendo un alto impacto de lo que tiene que ver con informalidad y sabemos también pues que por esa vía hay una comercialización importante. Ahora, hecha la advertencia que lo han hecho ustedes como, digamos, sector formal de la economía, ¿por qué la gente, a veces yo digo, se deja llevar y se deja arrastrar por lo que te puedan montar en una red social para una supuesta compra de pasajes que terminan a veces resultando en una estafa o en un fraude? Es así, es un tema yo creo que de educación, de cultura, de aprendizaje, de entender la importancia que tiene no solo la garantía y la seguridad que te da el lado formal de la economía, sino además el impacto que tiene a nivel país. Quienes estamos trabajando del lado formal, pues estamos de alguna manera contribuyendo no solo en empleos, sino también en lo que tiene que ver con la parte tributaria y sería importante pues que todos estos aspectos se tomaran en cuenta al momento de hacer una compra. Sí, porque con el cuento, bueno, es que me va a salir más barato. Yo conozco a alguien que me tal cosa y tal cosa. Y al final de cuentas se llevan un fiasco, nos pasamos cosas terribles. He escuchado cada historia. Y muchas veces ni siquiera es más barato. Claro, también. Y en cuanto a la organización, logística de capacidad hotelera para las diferentes regiones del país, ¿qué información manejas?
Bueno, hay un trabajo importante allí también, se han venido desarrollando todo lo que tiene que ver con esa posibilidad de atender a los turistas que van a estar acercándose. Hay que entender también que no todo tiene que ver con la llegada de turistas, y esa movilización no pasa en todos los lugares por un tema también de hospedaje. Muchas veces es una movilización puntual, van a la playa, regresan en la noche a casa. Vamos a ver una variedad allí de fórmulas al respecto. Ahora, aparte de los destinos tradicionales, siempre aparecen entonces, un destino que tiene un perfil económico y social más alto, ¿no? Como es el caso de Los Roques o el caso de Canaima. Y también la situación me imagino que debe estar repleta, ¿no? Es así, Los Roques estamos seguros que con muy buena ocupación, Canaima estamos seguros que también con buena ocupación, sobre todo más hacia Los Roques. Sí. Seguramente vamos a ver una movilización importante en estos destinos. Ahora, te iba a preguntar lo siguiente, la situación cambiaria, ¿cómo está impactando en términos generales al sector que representa, al sector turismo en general? Esta depreciación de la moneda, la utilización del dólar, el desajuste, el que cada quien aplica la tasa que mejor le parezca, ¿cómo se está manejando esa situación? Es una situación muy compleja, es una situación que además repercute en temas muy graves para el sector. Hay aspectos del sector que se manejan exclusivamente en divisas, y sobre todo lo que tiene que ver con boletería. Nuestro inventario de vuelos no está radicado en Venezuela, está fuera de Venezuela, la IATA está fuera de Venezuela, sí. Y los compromisos que se hacen en este aspecto tienen que honrarse en esta moneda y tienen que honrarse fuera de Venezuela. Entonces, frente a una brecha cambiaria importante, tenemos un desafío que nos causa serios problemas. Ahora, retornando a lo que es la movilización de Semana Santa, la información que manejan ustedes, ya no como Conceturismo, que manejan esa información desde luego, sino como Avavit, las líneas aéreas se han organizado debidamente para llevar y trasladar los pasajeros a diversas partes del país. Sí, ahí lo que tiene que ver con los vuelos domésticos ha ido incrementándose y hay una oferta bastante sólida, bastante estable, que por supuesto esperamos que siga creciendo, pero que por el momento pues garantiza la posibilidad de que el venezolano pueda movilizarse internamente. Bueno, vamos a una pausa, Vicky, ya vamos a retornar para seguir conversando de estos temas. Vamos a entrarle un poquito más visualizando y haciendo una especie de pronóstico de cómo se ven las cosas para el resto del año y hacia el futuro, ¿no? Estamos con Vicky Herrera de Díaz, presidenta de Conceturismo y de Avavit. Seguimos con Vicky Herrera, presidenta de Conceturismo y de Avavit. Bueno, Vicky, un poco midiendo las cosas, ¿no? Bueno, sí, ya hablamos en el primer segmento del tema Semana Santa, la cosa está bien organizada, la cosa va andando, en fin, y todo ello. Pero para el resto del país, y un poco viéndose el futuro, el transporte aéreo, la llegada de líneas aéreas comerciales, cómo traer turismo foráneo, cómo está el tema de la seguridad, porque fuera se pregunta mucho, bueno, ¿y cómo está la situación en Venezuela? Bueno, empecemos por ese lado. A finales del año pasado, Marca País hablaba de un eslogan que decía, si vienes lo entiendes. Y yo creo que es súper acertado porque efectivamente el tema inseguridad ha mejorado muchísimo, muchísimo, eso es una realidad. Yo creo que si priorizamos los inconvenientes que pudiéramos tener en este momento, el tema seguridad yo creo que estaría bastante abajo en la lista. Hay un trabajo que hacer, hay un trabajo importante en el cual seguir avanzando. Nosotros estamos pulsando mucho lo que tiene que ver con mesas técnicas de trabajo, sobre todo para colocar todas esas dificultades, esos retos que en este momento tenemos y que debemos afrontar y queremos afrontar además como equipo, con el sector público, entendiendo pues que nos toca a nosotros, nos corresponde como actor técnico y especializado el aportar soluciones, el aportar respuestas para todo lo que en este momento se está enfrentando. Desde Conceturismo estamos hablando mucho de lo que tiene que ver con las regiones, el rescatar todo lo que tiene que ver con el trabajo que se está haciendo desde cada una de las cámaras regionales, también desde los sectores.
Y bueno, y sobre todo levantar toda esa información para llevarla Sí. a un marco nacional donde podamos hacer propuestas que sean efectivas. Claro, ahora mirando un poco hacia afuera y la posibilidad de que retorne un turismo que en algún momento venía con cierta frecuencia al país, trabajar el área de educación, de formación, de la parte hotelera, la capacidad, las plazas que existen, la situación aérea comercial. Sí, hay muchísimo que hacer, hay que revisar también el tema de los requisitos de ingreso a Venezuela, los requisitos migratorios, la posibilidad de que la gente en la menor medida posible tenga dificultades, por ejemplo, con temas de visados. Yo creo que tenemos que tratar de flexibilizar un poco en ese Eso es sentido importante, flexibilizar, ¿no? si queremos ser anfitriones como queremos, porque queremos que vengan muchísimos turistas, pues tenemos que flexibilizar algunas cosas, entender algunas otras. El tema conectividad ha avanzado muchísimo, se ha recuperado muchísimo de diciembre para acá, por supuesto que sí. Sin embargo, sabemos que a través de la ocupación que se vaya observando en el tema de los vuelos que están en este momento, va a haber un incremento. La llegada de los vuelos entre Venezuela y Estados Unidos seguramente también va a marcar una pauta de la posibilidad de que lleguen otras aerolíneas o de que se incrementen los destinos que conectan con Venezuela. Hay una intención también interesante en lo que tiene que ver con inversión. Hemos estado observando desde vitrinas turísticas importantísimas como Fitur en Madrid o Anato en Bogotá, esa necesidad de acercarse y de... Hay interés por Venezuela. Sí lo hay mucho interés. En Venezuela hay mucho por hacer y hay mucha gente que lo entiende, lo sabe y que está interesado. Ahora, sobre conectividad aérea, no solo de Estados Unidos, ¿qué otras posibilidades hay de reconectarse con otros sitios del mundo, no? Nos vamos a comparar con el pasado que reconectábamos, bueno, por diversas partes, ¿no? Pero, por ejemplo, la conexión hacia la Argentina, hacia Chile, la de Brasil se logró profundizar, la de Colombia, que ya existe, y otros lugares. ¿Qué hacer con eso? Sí, yo creo que hemos visto elementos que yo diría que son importantes. Hemos visto, por ejemplo, la apertura o el reinicio de vuelos desde aeropuertos internacionales que están en el interior del país y eso es importantísimo. La posibilidad de que se conecten, por ejemplo, los venezolanos desde Maracaibo, desde Valencia, desde Barquisimeto, desde Barcelona, desde Por la Mar. La llegada de vuelos directos a esas zonas, por supuesto que potencia y ayuda a que se dinamicen las cosas. Sabemos también que venimos de una época muy, muy compleja en cuanto al tema de la suspensión de los vuelos en diciembre y toda esta reactivación yo diría que ha sido bastante rápida, razón por la cual pues yo diría también que las esperanzas son estupendas en pensar que vamos a tener próximamente otras rutas, otros destinos y mayor cantidad de frecuencia. Capacidad hotelera. ¿Estamos preparados? Yo diría que sí, hay mucho que hacer todavía. Unos sitios sí, otros no tanto. Hay mucho que hacer todavía, sin embargo, te comentaba que hay interés en inversiones, hay lugares para hacerlo, hay la posibilidad también sobre la mesa de que esto suceda. Sabemos que las autoridades de Mintur están trabajando al respecto, que tienen esa oferta allí atenta y con esa misma oferta hemos ido a las diferentes ferias tratando un poco de incentivar esto y no es un trabajo sencillo, es un trabajo que amerita tiempo, se está haciendo. Ahora, ¿cómo por ejemplo promover en un futuro, porque eso no es a corto plazo, otros destinos turísticos en el país o retomar algunos que fueron importantes en cierto momento, ¿no? No solamente para los nacionales, sino también para sectores internacionales interesados en otro tipo de turismo? Allí es donde tiene puesto el foco en este momento la gestión de Conceturismo en cuanto a las regiones. Destacar el trabajo de cada una de las regiones y potenciarlo desde el mismo lugar. Que sean las cámaras regionales de Conceturismo las que estén impulsando los atractivos turísticos que tienen, los planes estratégicos para desarrollarlos, los planes de marketing para promoverlos y de alguna manera pues ir impulsando y llevarlo a un plan ya nacional. Ahora yo voy a insistir en lo de la conectividad porque si vamos a medir un poco las cosas, de Venezuela se fueron millones de personas, ¿verdad? Están instaladas en diversas partes del mundo, pero fundamentalmente están en América Latina. Por eso te hablaba de la conectividad directa con Argentina, con Chile, con Perú, con Ecuador, en fin. Bueno, con España se está retomando y ya de hecho comienza otra vez y hacia otros sitios de Europa pudiera ocurrir también como en el pasado se registró.
Sí, es así. Por el momento tenemos la posibilidad de conectar de manera, quizás no vuelos directos, sin embargo, Gol, Latam o Avianca tienen esas conexiones que permiten llegar a Sudamérica, también la tiene Copa, y esto de alguna forma pues permite que estos destinos de alguna manera pues tengan ese acceso. Sin embargo, sabemos que hay la necesidad de los vuelos directos desde esos destinos importantísimos. Claro. Y va a fluir de alguna forma, y con esto concluyo porque hay una realidad tangible, ¿no? Se fueron de Venezuela y ese grueso de venezolanos no va a regresar. Hay un público allí, claro que sí. Claro que sí, y entonces va a haber una conexión más consistente y firme. Bueno, Vicky, lo mejor, vamos a ver qué pasa en próxima fecha. Muy amable por haber estado con nosotros. Nos vamos a la pausa, al regreso, arte y espectáculos en lo actual. Spider-Man A Brand New Day superó los 1.000 millones de visualizaciones. El adelanto de la cuarta entrega de la saga del superhéroe arácnido, que llegará a los cines en julio de este año, se consolidó como el más visto de la historia tras desbancar al de Deadpool en Wolverine. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. El tráiler de Sony Pictures del Hombre Araña superó las 1.000 millones de visualizaciones, de acuerdo con los datos de la empresa de análisis de datos recogidas este martes por Variedades. El avance actualmente se consolida como el más visto de la historia, según calificó el medio especializado. El adelanto de la película, protagonizada por Tom Holland, había superado el récord del estreno de un tráiler más visto de todos los tiempos, tras alcanzar las 718.6 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Carlos Vives desafía a la industria al grabar el último disco. Como el último de los mohicanos, Carlos Vives rescata la mística de grabar en vivo el último disco, su próximo álbum, aún sin fecha de salida, cargado de nostalgia para hacer una oda al amor en todas sus formas a través del rock, el bolero, el folclore y un amplio repertorio de géneros. En una entrevista virtual, Carlos Vives detalla cómo el último disco es una declaración de intenciones frente a la inmediatez de la industria musical actual. Mientras recuerda las experiencias para grabar música en el pasado, reflexiona sobre la plasticidad del amor y pone a la familia en el centro de sus dedicaciones. Celine Dion se prepara para volver a los escenarios. En el año 2023, la artista compartió con su público un preocupante momento vinculado a su salud. La cantante contó que había sido diagnosticada con el síndrome de la persona rígida, un raro trastorno neurológico que causa rigidez muscular y espasmos musculares dolorosos. Dicho cuadro la obligó a poner su carrera en pausa con el objetivo de focalizarse en su recuperación. Por su parte, el diario francés se hizo eco de una llamativa campaña de publicidad desplegada en las calles parisinas, en donde se puede leer carteles con nombres de canciones de Dion, y la señaló como un indicio de que todo está listo para anunciar el esperado show de Celine en esta ciudad, que marcará el regreso profesional de los artistas. La información, que luego confirmada por el sitio estadounidense Variedades. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, final de esta primera emisión del noticiero de Televen, no sin antes recordarles que este viernes el noticiero Televen, en su primera emisión, cede su espacio por señal abierta a la transmisión del encuentro FIFA Venezuela versus Trinidad y Tobago. Pero les informamos que nuestra emisión estará en vivo para toda nuestra audiencia por Televen Stream e Instagram Live. Un amanecer de deportes y noticias, porque Televen está en todo.
Así es, Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Además, les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram ya sabe que nos encuentra como Televen TV y El Piso, noticiero Televen. En YouTube también, por supuesto, estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra web www.televen.com, donde encontrarán todo el contenido exclusivo para su entretenimiento e información. En TikTok también estamos presentes como el_noticiero Televen. Los invitamos a continuar con más de nuestra programación. Y recuerden, lo repetimos, Televen está en todo. Mañana a las 6 en punto otra vez con ustedes después del himno nacional.